Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor. Una nueva oportunidad para compartir, para seguir casi ya avanzando al final de estas prédicas en cadena. Este día traemos el tema edificando el cuerpo de Cristo. Ese es el tema de hoy. Por lo tanto, vamos a ir al libro de Efesios, en el capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 16. Dice la Escritura: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El versículo 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, el que recibe su crecimiento para la edificación en amor. Esto relata la Escritura, y como siempre pues nos conectamos con la prédica anterior. La prédica anterior hablábamos de la edificación del templo, y quizás debemos recordar en este momento lo que tiene que ver con lo que hemos estado diciendo y mencionando antes. En la casa de Dios hemos aprendido, el énfasis ha sido el sabernos cómo conducirnos en la casa de Dios, tener una conducta adecuada y correcta en medio de la congregación, y todo eso ha estado apuntando al templo, es decir, a vivir como iglesia una vida en santidad. Pero eso tiene que ver con el carácter. Ahora viene la parte práctica. La parte práctica del tema de hoy es edificando el cuerpo de Cristo, y eso tiene que ver con el funcionamiento de los miembros. Es obvio que para que los miembros funcionen, debemos pensar en los dones. Entonces, Dios ha dado dones a cada uno de sus hijos, a cada creyente tiene un don, ¿no? Y quizás alguien tiene uno, otros pueden tener varios dones, pero lo importante es que así como tenemos ya un carácter maduro, también debemos funcionar, ¿no? No es solamente un asunto de tener, digamos, buscar el carácter de Cristo, sino también ser de bendición para otros, y eso implica ejercer los dones. Bien, entonces, si consideramos el versículo de esta mañana, entonces empieza hablando de personas, ¿no? Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Está hablando de personas. Para que tengamos claro la película, les voy a leer un poquito antes para que se den cuenta de lo que está sucediendo aquí. El 7 del capítulo 4 dice: pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí está hablando de la ascensión de Cristo. Cuando Cristo ascendió a los cielos, Él dio dones a los hombres. Y estos dones que vamos a mencionar en estos hombres son los dones que Cristo dio después de su resurrección. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces dice el 10: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces empieza el 11 diciendo: y él mismo constituyó. ¿Quién es él? Jesucristo. Jesucristo es él mismo quien ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros. Bien, creo que debemos ir con calma, porque este versículo es la clave de todo lo que vamos a enseñar y vamos a compartir en esta mañana. Así que, buscando en el original, en griego, en el griego no existen las vocales. No están porque se repite aquí la vocal a, no está en el griego. Entonces, la palabra clave aquí es la palabra constituir. Pero en el griego
esta palabra, la traducción correcta sería dar. Entonces, el punto es este. Jesucristo, Él mismo dio unos apóstoles, dio otros profetas, dio otros evangelistas, dio otros pastores y maestros. ¿A quién dio estos hombres dotados o estos hombres con dones? Si usted lee cuidadosamente, está hablando de que esos hombres fueron dados a la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. Como vamos a ver más adelante, fueron dados para que ellos capaciten. Entonces, la palabra constituir, dice porque a unos constituyó, implica una especie de tomar rango sobre una plataforma. Pero no es ese el sentido del versículo. Entonces, no está hablando de un oficio, de un rango que algunos tienen en la iglesia, sino el énfasis es qué es lo que el Señor Jesucristo, después de la ascensión, estaba dando a la iglesia. Entonces, ¿qué dio? Dio hombres capacitados, unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, pastores y maestros. Estos hombres dotados con dones fueron dados a la iglesia. No sé si logra entender lo que yo estoy diciendo. No, puedo poner un ejemplo para que pueda entender. Piense usted que usted tiene, digamos, una bandeja de comida, una bandeja de comida exquisita, ¿no? Entonces yo le traigo a usted la bandeja, ¿sí? Y la bandeja es para usted. Entonces, ¿quién le entrega la bandeja? Puede llevarse la gloria, y quien se lleva el beneficio de esa bandeja puede ser usted. Pero la bandeja en sí no tiene en sí peso. Es simplemente algo que alguien está dando para beneficio de otro. Entonces, aquí, ¿quién está dando a la iglesia? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es Cristo. ¿Y qué debe hacer la iglesia? Recibirlos. ¿Por qué? Porque estos hombres están equipados, ¿para qué? Para capacitar, o como dice aquí, perfeccionar a los santos. Entonces, ese es el punto principal. He aquí la bendición de Dios. Dios te ha bendecido, iglesia, ¿para qué? Para que tú recibas hombres capacitados, que no es un asunto de rangos, ¿no? Porque no está aquí hablando de hombres que están sobre una plataforma, ¿no? Sino está hablando aquí de hombres meramente capacitados por Dios para bendecir a la iglesia, ¿sí? Entonces, ellos tienen dones, pero también debemos recordar que como iglesia, cada miembro también tiene dones, pero para que esos dones funcionen, se requiere de gentes capacitadas. Es como cuando usted tiene un trabajo y la empresa requiere de usted un funcionamiento más especializado en cierta área. ¿Y qué hace la empresa? La empresa le manda a capacitar. ¿Quiénes la capacitan? Los capacitadores. ¿Amén? Bien. Entonces, empieza hablando de dones que Dios ha dado a los hombres. Y primero empieza mencionando, dice, a unos dio, dice, apóstoles. Entonces, ¿quiénes eran estos apóstoles? Recuerden lo que estoy mencionando. Estos apóstoles son después de la ascensión de Cristo. Así lo está diciendo el versículo 8. Subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad. Él subió a lo alto, dice, y dio dones a los hombres. Estos dones son después de la ascensión de Cristo. Entonces, estos apóstoles no tienen nada que ver con los 12. Porque los 12, como dice Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo. Estos apóstoles sí son los 12, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos vinieron a ser el fundamento de quienes enseñaron, junto con los profetas, que enseñaron lo concerniente a la persona de Cristo y de su obra. Ese es el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia. Todo eso está claramente en las Sagradas Escrituras. Entonces, los 12 son aquellos que estaban con el Señor, y ellos tenían algunos puntos importantes que vale la pena mencionar. Miremos Hechos en el capítulo 1. Miren lo que dice Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1, cuando llegamos al versículo 21,
dice lo siguiente: es necesario pues de que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo de nosotros de su resurrección. Entonces vemos aquí dos puntos importantes que debían cumplir los 12 apóstoles. Debían haber compartido el ministerio terrenal con Jesús y debían haber sido testigos de su resurrección. Bien, entonces los apóstoles que estamos predicando, estos apóstoles son dados a la iglesia, no como con una misión, porque por eso es que hoy en día, quizás un poco más para no usar jerarquías, suena mejor la palabra misionero. Un misionero lo que hace es venir, plantar una iglesia, poner el fundamento, ayudarlas a crecer, equipar a la gente y luego el misionero se mueve. Entonces, estos apóstoles en el Nuevo Testamento son muchos. Por ejemplo, Pablo es un apóstol, Bernabé también se le llama apóstol, se le llama también apóstol a Junías, se le llama también apóstol a Silas, se le llama también apóstol a algunos. Tito también es visto como apóstol, Timoteo también es visto como apóstol. Entonces todos ellos tenían una misión, y la misión consistía en edificar la iglesia. Bien, entonces, ¿qué más? Dice que no solo habían apóstoles, sino también profetas, ¿sí? Estos profetas también son profetas después de la ascensión de Cristo. Usted debe considerar lo que había mencionado en 1 Corintios, cuando mencioné que el profetizar era para tres cosas. Número 1, para edificación, exhortación y consolación. Entonces Dios usaba profetas. En ese tiempo no había todavía el canon de las escrituras. Entonces Dios usaba profetas para traer palabra de edificación a la iglesia. Sí, pero tampoco estos profetas tienen que ver nada con los profetas del Antiguo Testamento, sino estos son profetas para edificación. ¿Qué son esos profetas? Simplemente son voceros de Dios, hablan de parte de Dios, y hoy en día pues podemos, por la gracia de Dios, la bondad de Dios y la misericordia de Dios, entonces podemos también compartir la revelación, ser voceros de Dios por la revelación de las Sagradas Escrituras. Damos gracias a Dios por ello. ¿Qué más? ¿Qué más proveyó Dios a la iglesia? Otros evangelistas, ¿no? Gente, hombres de Dios, mujeres de Dios, con un discernimiento tal para saber cómo aplicar el evangelio a los corazones necesitados. También dice pastores y maestros, ¿no? Estos pastores es algo interesante. Estaba leyendo un comentario y dice, no son más que subpastores. ¿De quién? De las ovejas de Jesucristo. Claro, es verdad. Jesucristo es el pastor de las ovejas, Él es el gran pastor. Y en verdad, los pastores pues son subpastores de las ovejas de Cristo, quienes cuidan, quienes alimentan, quienes a veces tienen que aconsejar, ayudarles a crecer, cuidar de ellos, etcétera, etcétera. Los maestros tienen un papel importante también. ¿Por qué? Porque ellos están para enseñar las Escrituras, ¿no? Para hacerles que sean más claras, para que los hermanos aprendan a escudriñar las Escrituras, para que ellos sepan cómo manejar las Escrituras, las herramientas que Dios da para que le conozcamos más. Todo eso son funciones. Entonces, el punto central es esto: ora al Señor para que estos altares se derriben. ¿Por qué? Porque en verdad todas las funciones que tenemos como siervos de Dios son solamente para bendecir al pueblo, no son jerarquías. Lamentablemente tenemos un mal ejemplo, ¿no?, de la iglesia más grande en el mundo, que es jerárquica. Entonces, eso es algo que tiene que caer, desmoronarse desde nuestros corazones, para entender que todos estamos a un mismo nivel en el cuerpo de Cristo, ¿no? Y el único que es exaltado sencillamente es aquel que es la cabeza. Y usted sabe muy bien quién es la cabeza. La cabeza es el Señor Jesucristo. Nada más. No hay más cabezas. Porque si habría más cabezas, esto ya no sería cuerpo de Cristo, sino parecería una especie de monstruo con varias cabezas. Pero no se trata de eso. La iglesia no es un monstruo. Entonces, vayamos al 12. El 12 dice, hablando de estos hombres de Dios, dice, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, amados hermanos, lo importante aquí es que Dios dio dones a estos hombres. ¿Para qué? Dice aquí, para que ellos capaciten, perfeccionen
o sencillamente les ayuden a madurar. ¿A quiénes? Dice claramente la Escritura, a los santos. ¿Quiénes necesitan ser capacitados? ¿Quiénes necesitan madurar? Dos cosas importantes usted se puede dar cuenta en la Escritura. Por un lado está la madurez del creyente y por otro lado está el funcionamiento de él en el ministerio, en el cuerpo de Cristo. Entonces estamos llamados, número uno, a madurar, y eso hemos enfatizado muchísimo en las prédicas de cadena. Pero ahora estamos enfatizando que no es suficiente la madurez, también es necesario que funcionemos y seamos bendición para otros. De manera que unos en el cuerpo de Cristo se edifiquen unos con otros. Nos necesitamos unos con otros. No podemos vivir los unos con los otros. Que Dios nos ayude a ver esta visión. ¿Por qué? Porque si Dios te puso en una congregación, no te debes mover de allí. Ese es el lugar donde debes crecer. Ese es el lugar donde tienes que aprender a ser humilde. Ese es el lugar donde tú tienes que aprender a ser dócil. Y también ese es el lugar donde los hombres de Dios tienen que tener un grado de madurez y una sabiduría especial para tratar con los hermanos, con los creyentes, con el cuerpo de Cristo. Entonces, el versículo 12 está hablando de que estos hombres, apóstoles, profetas, pastores y maestros, les ayudan a madurar a los santos. ¿Cuál es el propósito de llevarles a madurar y a funcionar en el cuerpo de Cristo? Esto es importantísimo. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, aquí debemos hacer una pregunta. ¿Quiénes hacen la obra del ministerio? Y aquí hay una especie de velo que en la iglesia no queremos ver. Porque dice aquí que los hombres dotados capacitan a los santos, pero quienes hacen la obra del ministerio no son los apóstoles, profetas, pastores y maestros, sino los santos. Los ministerios diversos que debe haber en la iglesia, los servicios diversos, ¿no? Gente que se mueve a evangelizar, gente que se mueve a hacer cualquier actividad, no son los apóstoles, profetas y maestros, sino los santos. Los santos son los que deben de funcionar en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Dice aquí, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿quiénes, hermanos, deben llevar ese ministerio? Son los santos. Aquí hay algo interesante. Baumhauer dice algo interesante. Lamentablemente hoy en día no ocurre lo que ocurría con la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva los apóstoles capacitaron a los hermanos y los hermanos se movían de una manera impresionante dentro de la comunidad cristiana y también afuera. Funcionaba. Pero Baumhauer dice, lamentablemente hoy en día tenemos iglesias donde las personas se sientan en una silla y ven a los que están adelante las cosas que ellos pueden hacer. Y mientras los demás hacen, ellos están sentados. Pero no es ese el objetivo. Necesitamos capacitar a los santos para que ellos funcionen y ejerzan los diversos ministerios de acuerdo a los dones que Dios ha puesto a cada uno. Entonces, avanzando un poquito más, ¿no? Todo es, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es la iglesia. No, la Biblia lo menciona como un misterio. No porque sea algo misterioso, sino porque es un secreto que Dios tenía guardado para mostrar cómo Dios iba a unir judíos y gentiles para que ellos lleguen a ser la iglesia y estén dotados y capacitados para llegar a ser el cuerpo de aquel que es la cabeza, que es Cristo. Entonces, ¿en qué consiste el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo no es más que son miembros. Los miembros, de una manera sencilla, tienen la vida de Cristo. Cristo nos ha dado vida. Él, a través de su muerte, resurrección y ascensión, nos ha dado su vida. Entonces nosotros tenemos la vida de Cristo, tenemos la vida, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, y teniendo la vida de Cristo en nosotros,
entonces con ello podemos tener una comunión con Cristo. Los miembros de Cristo están llamados a tener una comunión activa con Cristo, de manera que Él, con su gracia y su poder, nos ayude a funcionar en el cuerpo de Cristo. Entonces el énfasis principal aquí es la comunión. Debemos tener comunión con la cabeza. Entonces ese es el cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo, hasta dónde deben los hermanos funcionar en el cuerpo de Cristo? Versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué es esto de la unidad de la fe? Si revisamos el capítulo 4, un poquito para atrás, en el versículo 3, dice el 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dios nos ha dado la unidad, y la unidad está en el Espíritu. ¿Qué debemos hacer con la unidad que está en el Espíritu? Dice que aquí hay que guardarla, es decir, hay que cuidarla. Los santos ya tenemos unidad, podemos estar unidos si es que vivimos en el Espíritu. Si vivimos una vida de dependencia con Dios, con el Señor, fácilmente Él podrá tomar el control de nuestras vidas para que vivamos unas vidas santas. Entonces, esa es la unidad que tenemos. Pero ¿cuál es la unidad que debemos alcanzar? El versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, ¿cuál es la unidad de la fe? Es decir, que todos lleguemos a un conocimiento doctrinal y práctico de cómo debemos llegar a funcionar en el cuerpo de Cristo. Esto ha tomado muchos siglos. Cada quien tiene su forma de entender la Biblia, cada quien tiene su doctrina, pero Dios nos, a la larga, como les decía, en los diversos lugares de reunión, en las diversas congregaciones, hay hombres y mujeres y niños que Dios está preparando como el cuerpo de Cristo. Todos iremos alcanzando el nivel de conocimiento de su doctrina, el nivel de su conocimiento de lo que contiene la palabra de Dios. Pero recordemos que la palabra de Dios es viva, es decir, como había mencionado el mensaje anterior, la doctrina es una doctrina viva, es una doctrina viviente. Entonces eso, para que sea real en nuestras vidas, requiere, como dice más adelante, dice el conocimiento del Hijo de Dios. Cuando dice conocimiento, está hablando de un conocimiento por experiencia. Al tener una relación con Cristo, debemos experimentar que Él es un Dios viviente, que Él nos da el poder, ¿sí? Y que Él nos da la vida. ¿Para qué? Para producir una conducta como la de Cristo y también el poder para poder funcionar en el cuerpo de Cristo. Entonces la vida cristiana, una relación con Cristo, es eso, es experimentar lo que Él puede hacer con nuestro carácter. Si usted se entrega voluntariamente a Dios, de todo corazón, usted irá experimentando en el camino cómo Él va cambiando su carácter. Porque recordemos que tenemos una naturaleza caída, nuestra naturaleza es el pecado, y es el Señor que vino a transformarnos. Si dependemos de Él, si buscamos la voluntad de Dios, como estamos viendo en las Escrituras, que Él desea que usted madure y que Él está proveyendo hombres capacitados para ayudarle a madurar, si su disposición es dócil y usted se deja trabajar por Dios, tenga la seguridad que usted llegará a la madurez, irá avanzando. ¿Hasta dónde? Hasta la meta. Ya vamos a ver aquí cuál es la meta. Entonces, dice, aquí está el punto central, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta dónde debemos alcanzar? ¿Hasta dónde debemos avanzar? ¿Hasta dónde debemos madurar? Dice aquí, hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, nuestra madurez, ¿cuál es la meta de nuestra inspiración para madurar? No es llegar a la madurez de X apóstol, o X pastor,
¿no? O algún hombre de Dios o alguna mujer de Dios. No, la meta dice aquí que es llegar a la madurez de la estatura de Cristo. En griego esta palabra estatura se puede también traducir edad. Entonces aquí está diciendo que debemos llegar a la edad madura de Cristo. Esto es algo que solo Dios puede producir. Tal vez usted se está preguntando, pero ¿cómo voy a llegar a madurar y a tener un carácter y una conducta como la que tuvo Cristo? Bueno, esto es progresivo. Déjese trabajar diariamente, entréguese a Dios, observe alrededor de ellos el límite que Dios ha puesto en usted, no rompa los límites, dependa del Señor, practique la santidad en su hogar, practique la santidad con sus hijos, dependiendo de Dios, practique la santidad de Dios en su trabajo, practique la santidad de Dios en la sociedad, sea prudente, sea testimonio, no de una forma, digamos, imitativa, sino dependiendo de Dios. Si usted pide gracia a Dios para poder manejar los asuntos en su hogar, Dios le va a dar esa gracia, Dios le va a dar el poder, Dios le va a dar la sabiduría para salir victorioso en cada situación. Esa es la relación con Dios. Algo sencillo. No, el énfasis no es qué hago yo, sino el énfasis es qué puede hacer Dios por ti. Dios está dentro de ti, también está en el trono. Todas las riquezas están en la palabra. Dios quiere invertir las riquezas espirituales en tu vida, producir la vida de Cristo en ti. Y eso es un caminar de todos los días. Así que creyente, avanza, avanza, ve más allá, sigue viendo la meta, levanta tu cara, como dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios en las alturas. Él es la meta. Él comenzó la carrera, él bajó del trono, se hizo hombre y caminó hacia la meta. Él venció en la cruz, él ascendió y ahora él está sentado en el trono. Él tiene guardado un lugar en el trono para ti. Él te llama a reinar con él. Vamos, como te decía en otras prédicas, acepta que la carrera es para ganar un premio, para ganar un galardón, para tener la bendición de poder ministrar todo lo que Él quiera, siendo una verdadera ayuda idónea para el Señor. Esa es la esposa. Tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú eres parte de la novia, debes llegar a funcionar. Yo de todo corazón te pido en esta hora que tú seas sensible a lo que Dios te está diciendo en este momento. Sé sensible y acepta lo que Dios está ofreciendo. Acepta el trato de Dios. Puede ser que el precio sea alto. Puede ser que algunas cosas tengas que crucificar. Puede ser que en el camino te prives de muchas comodidades. Quizás tú hasta ahora has tenido algunas comodidades. Así que quizás ahora tenemos que privarnos de algunas cosas. Es verdad, pero mientras más nos incomodamos, no puedes solamente recibir la bendición de los demás. Creyente, levántate de las sillas. Tú también tienes que edificar a otras personas. ¿Cuál es el lema entonces? Yo te ayudo en el Señor a edificarte. Ahora tú en el Señor ve y ayuda a edificar a otros. Eso suena a cuerpo de Cristo. Avanzando un poquito más, el versículo 14 dice, habla del propósito. Dice, recuerden lo que le dije anteriormente, llegar a la edad de Cristo. Aquí viene el contraste en el 14, miren lo que dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Si maduramos y avanzamos y llegamos a la madurez de Cristo y no nos detenemos, estaremos, hermanos, muy lejos de ser niños. Niños, dice aquí, como aquí en el griego el sentido es niños como un barquito de papel, que puede venir el viento y le puede llevar. Imagínese usted una canoa de balsa en el mar, que el mar es tan turbulento como este mundo, que es tan duro y difícil, que hay tantas cosas que confrontar. Si no estamos parados,
seremos engañados. Y cualquier viento de enseñanza o doctrina, sea dentro del cristianismo o fuera del cristianismo, porque el enemigo tiene muchas enseñanzas que nos pueden atraer. ¿A usted le gusta el misterio? El enemigo te puede ofrecer el gnosticismo. ¿A ti te gusta vivir como una persona rajatabla? El enemigo te puede confundir con la ley. Y te puede decir, no, tú tienes que vivir una vida cristiana bajo la ley. Pero no es ese el punto. Dios nos ha llamado a vivir una vida en gracia. Entonces, son muchos los platillos. Si tú no maduras, vas a ser fácilmente engañados. ¿Quiénes te van a engañar? Dice aquí, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Esta palabra estratagemas quiere decir una palabra que está relacionada con la palabra dados, ¿no? De estos juegos de dados que los hombres, yo he visto mucho eso en el exterior, que hay personas que en las calles están con dados jugando y juegan y mueven los dados y ubíquele dónde está, y tienen una manera de engañar increíble. Entonces los falsos maestros son verdaderos maestros del engaño. ¿Sí? Tienen sus estratagemas, tienen una manera engañosa, no especial, maestra de engañar. ¿Con qué? Con su astucia, con las artimañas del error. ¿Cómo reconocer a estos falsos maestros? Si usted me ha estado siguiendo con las prédicas, el énfasis en la casa de Dios era llegar a tener, recuerde quién envió la carta a Timoteo. Pablo le dice, espero irte a ver pronto, porque dice, pero si tardo, esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios viviente. Entonces, en medio de los problemas que tenía Timoteo, Pablo le estaba instruyendo para que sepa cómo conducirse en la casa de Dios. Dios nos está enseñando cómo conducirnos, cómo comportarnos en la casa de Dios. Los falsos maestros no saben comportarse en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque si ellos tuvieran una vida nueva, regenerada, ellos pudieran expresar la vida de Cristo. Pero para ellos les es difícil imitar esa vida. Entonces, un falso maestro no sabe comportarse. Tarde o temprano usted descubre que un falso maestro se da a evidenciar con el pasar del tiempo. Ponga atención a esto. El falso maestro no le interesa mucho las ovejas, le interesa el dinero. Quiere dinero, exige un salario, quiere beneficiarse de los creyentes, quiere beneficiarse de toda la escritura, siguiendo la verdad en amor. Aquí podemos decir dos cosas. Lo que había mencionado. El amor y la verdad van siempre juntas. Es como la gracia y la verdad. La gracia y la verdad no pueden estar separadas. Asimismo, el amor y la verdad tienen que ir juntas. Recuerden lo que le dije en la prédica anterior. Si nosotros decimos amar a los hermanos, pero no les hablamos la verdad, no van a madurar. Déjenme poner un ejemplo. Pensemos en un niño adoptado. Unos padres deciden, o una pareja decide adoptar un niño. ¿Por qué? Porque no tienen niños, porque creen que el niño va a ser bendición para ellos, por motivos correctos o incorrectos, ¿no? O porque realmente ellos quieren hacerse cargo de un niño que tiene necesidad, ellos adoptan al niño. El niño llega a la vida de ellos, le ayudan, le aman, ¿sí? Y quizás puede ser hasta mimado este niño de ellos. Y cuando alguien viene y le alienta y le dice, su hijo, ¿sabe la verdad de que es un niño adoptado? ¿Por qué? Porque el niño ya tiene a lo mejor 4, 5, 6 años, 7 años. Entonces dice, sería bueno que usted le diga la verdad en edad temprana, para que él sepa que es un niño adoptado. Y la madre dice, no, ¿cómo me va a decir eso? Si yo amo a mi hijo, ¿cómo le voy a decir la verdad? Con eso le voy a hacer daño. Yo le digo, en términos psicológicos, que un niño adoptado, mientras más pronto él se entere de que es un niño adoptado, más pronto él madurará de una manera más eficaz. Es verdad que el niño entrará en una especie de shock emocional, pero al salir del shock entenderá dos cosas. Número uno, que sus padres que le engendraron,
no tuvieron el suficiente amor, ¿para qué? Para cuidar de él. Pero él se dará cuenta que hubieron gente extraña, que nunca le conocieron, que pudieron darle un amor superior a lo que sus propios procreadores no pudieron dar. ¿Se da cuenta? Esa es la verdad. La verdad siempre tiene que ir con el amor. Pero puede ocurrir lo contrario. También habíamos mencionado que el decir una verdad sin amor es brutalidad. Cojamos entonces el mismo ejemplo. Otra persona adopta a un niño. La esposa no quiere tener al niño. Pero el papá insiste, dice, no, es que vamos a tener un niño aquí. Quiero tener un hijo en la casa. Y la otra, lo único que le queda, ¿qué es? Le queda simplemente que ceder. El niño viene a la casa, ¿no? Empieza a crecer, le crían, ella no tiene mayor afecto hacia él, no le ama de verdad, y cuanto más empieza, si el niño crece y no crece con amor, el niño va a empezar a fallar. Y mientras más crece, ella va a pedir el control. Y un día le dice, basta, eres malcriado, porque eres un adoptado, eres esto, eres el otro, tú no sabes de dónde, y le termina diciendo la verdad de una manera totalmente brutal. Entonces, dos cosas. El amor, como dice aquí, siguiendo la verdad en amor. No hay edificación si no hay con amor. ¿Cuál es la meta? Dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado, bien ubicado, unido entre sí por todas las coyunturas. Aquí la figura es del cuerpo humano. Cada miembro del cuerpo de Cristo es un miembro que debe mantenerse en unidad con otro miembro. Lo que nos une es la vida de Cristo, lo que nos une es el Espíritu, lo que nos une es la doctrina, lo que nos une sobre todo es el amor. Si estamos bien unidos, concertados, ubicados, cada uno en su lugar, dice aquí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad, está hablando de función, según la actividad, dice, propia de cada miembro, dice, recibirá el crecimiento. Entonces el crecimiento se va dando en la medida de que estamos unidos. Queremos producir el cuerpo de Cristo en una iglesia local, para que mañana lo veamos en la gloria del cuerpo de Cristo completo en la gloria, donde hay una sola cabeza, un solo cuerpo, ya no habrá ahí denominaciones, no son solo los bautistas que van a ir al cielo, no son solo los presbiterianos que van a ir al cielo, no son solo los pentecostales que van a ir al cielo, allí estarán todos los hijos de Dios como un solo cuerpo. Pero la práctica, el ejercicio, el empezar de este proceso está en la iglesia local. No desertes, vuelve a tu congregación, vuelve a unirte, busca esa unidad en el amor, en el espíritu, en la doctrina, aprende como creyente ser dócil, deja a un lado tu orgullo y vas a aprender. Siempre Dios proveerá hombres que te pueden ayudar a madurar y a crecer. Veamos el otro lado. Si tú eres un edificador, si tú eres uno que ha sido llamado a una misión, si tú tienes una palabra profética, si tú eres un pastor, un maestro, etcétera, etcétera, sé tú consciente de que tú no puedes hacer acepción de personas. No pienses que vas a edificar a unos pocos y con los de acá no, porque son difíciles, porque son rebeldes, porque no te hacen caso. No, todo eso es un llamado a que tú dependas más de Dios, madures más y tengas más sabiduría para saber cómo llegar al corazón de aquellas personas difíciles. ¿Se puede? Humanamente no. Pero si dependemos del Señor, haremos cosas más grandes de las que Él hizo. Esto es la base de todas las cosas. Si tú estabas buscando poder exterior, lo cual es real, porque cuando la gloria de Dios desciende sobre una congregación, pueden pasar grandes cosas, milagros, señales, prodigios, pero no te olvides de que sin madurez, tener poder es un peligro. Tener dones y capacidades sin madurar
es un problema. Recuerda lo que dice Corintios en el capítulo 14 de 1 de Corintios. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Entonces, ese es el resumen de todo lo que hasta aquí hemos estado avanzando. Hemos estado mencionando el hecho de que ahora Dios no solamente quiere un lugar donde aprendamos a portarnos bien, conforme al rango que Dios, al parámetro que Dios demanda de nosotros, que es la estatura de Cristo. Tampoco la meta solamente es vivir una vida en santidad. Dios quiere más que eso. Dios quiere el cuerpo de Cristo. Hombres que viven en santidad, que funcionan, que se ayudan, que nos ayudan a crecer. ¿Será que los que equipan al cuerpo de Cristo necesitan crecer? Por supuesto que sí. Yo necesito crecer. Yo necesito los hermanos. Aún aquellos que se oponen a mí, que pueden ponerse en una condición de duda, de pensar, o como le decía el apóstol Pablo, a Pablo por último le decían que él no es apóstol, que él tenía que defender su apostolado. Todo eso le ayudó a crecer. Para terminar, solamente voy a mencionar un versículo en 1 de Corintios, y vamos a mirar este versículo con el cual voy a concluir. 1 de Corintios en el capítulo 3, 21. Dice la Escritura en el 3:21, algo maravilloso, que viene justo después de lo que yo prediqué la semana anterior. Cuando llegamos al capítulo 3 de 1 de Corintios, estoy acá perdido, ok, muy bien. Entonces, ya, voy a leer desde el 21. Estoy en 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 21. Dice así la Escritura: así que ninguno se gloríe de los hombres, porque todo es vuestro. Esto llega como anillo al dedo para lo que yo empecé predicando en esta mañana. Le había dicho que el énfasis no es tener cargos o gente más elevada o subir un púlpito más alto. ¿Para qué? Para que la gente que esté en las sillas se sientan inferiores y que los superiores estén adelante. No, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son simplemente hombres dados como bendición a la iglesia, y el énfasis es Dios quien provee y los creyentes quienes se benefician. ¿Quiénes son estos? Simplemente servidores. Pero miren lo que dice este versículo: así que ninguno se gloríe en los hombres. Nadie debe jactarse en los hombres. Recuerden Corintios, no dice yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Entonces dice aquí, escucha el 22, dice sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo. Y el Señor te contesta: Pablo es tuyo, Apolos es tuyo, Cefas es tuyo. Es como que Dios te estaría diciendo en este momento: el pastor es tuyo, el misionero es tuyo, este gran hombre de Dios es tuyo. ¿Entiendes? Dice, Pablo es tuyo, Apolos es tuyo, ¿qué más? Cefas es tuyo, ¿qué más? El mundo es tuyo. Mira cómo está el mundo. No eres tú del mundo, el mundo es tuyo. Seguimos. Dice, sea la vida también es tuya, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Iglesia, todo esto es tuyo. Esta crisis terrible que vivimos económicamente es tuya, cógela, acéptala. Esta situación en tiempo presente que vivimos, así como el mundo en que vivimos, así que la muerte, la vida, todo es para bendición tuya. Espero que Dios abra los ojos tuyos para darte cuenta que la bendición, que todo lo que pasa afuera es bendición para ti. Tú te preguntarás, ¿pero cómo? Porque todo lo que pasa afuera en el mundo
está tratando con tu vida para que tú puedas madurar en Cristo, para que tú aprendas a depender de Dios. Muchos muchachos hoy en día están apartados tal vez de sus amistades cotidianas con las cuales compartían. Y Dios les ha encerrado en una casa y ahora tienen que estudiar en un lugar encerrado con su computadora. También Dios está tratando contigo. ¿Para qué? Para que dejes de mirar todo lo que pasa. Tal vez había demasiadas tentaciones afuera para ti, pero lo que ahora tienes, acéptalo. Es para ti, es tu bendición. Busca más al Señor. Mientras menos te distraigas, más tendrás oportunidad para buscar al Señor. Esto es maravilloso. La misma muerte. ¿No te hace acaso un favor la muerte cuando te lleva a Cristo? La muerte es tuya. Tómalo como bendición. Dice aquí la Escritura, dice todo lo que venga, todo es tuyo. Todo es tuyo. Tómalo para que madures. Versículo 23 termina diciendo, y vosotros de Cristo. ¿De quiénes somos nosotros? ¿Somos de Pablo? ¿Somos de Cefas? ¿Somos de Apolo? ¿Somos de algún eminente hombre de Dios en el siglo XII? ¿O tal vez en la época medieval? ¿O algún hombre de Dios famoso hoy en tiempo? No somos de ellos. Dice aquí la Escritura, somos de Cristo. Ellos más bien son tuyos. Para tu beneficio, si tú los tomas, van a ser de bendición para ti. Yo te extiendo la mano, yo te estiro la capa. Si tú quieres, ven y vamos a crecer juntos. Entonces, termina diciendo el versículo, Cristo de Dios. A la final todo termina en Dios. Todo le pertenece a Dios. Y todo llegará, como vamos a ver en la próxima prédica, al sueño de Dios, que es la ciudad celestial, donde Dios mismo será el templo y el cordero, y allí estará la gran morada, una ciudad celestial para el cordero y su novia. Que el Señor te bendiga y que puedas seguir creciendo en la gracia de Dios. Busca al Señor, Dios te bendiga. Amén.